Hola, mi nombre es Julio César Aguirre Lucas, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química. Actualmente estoy cursando el sexto semestre. A continuación les presentaré mi proyecto de medio ciclo de la asignatura Perspectiva y Equidad de Género. Bueno, perspectiva de género. La perspectiva de género nos permite revisar desde la historia, la cultura, la política, la economía, lo social y todos los ámbitos de lo humano de la vida, cómo se han organizado históricamente y culturalmente las relaciones de la mitad de la humanidad con la otra mitad de la humanidad. Bueno, esto se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. La aplicación de la perspectiva de género significa una mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades construyen sus reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividad que inciden en la configuración de las características que definen a los hombres, que definen a mujeres y a hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. En la ciencia, la perspectiva de género es concebida como un enfoque teórico y metodológico. En el ámbito de la filosofía y la política es una herramienta desarrollada básicamente por el feminismo. Ya, género e igualdad. Género. El género significa normas y conductas asignadas culturalmente a los hombres y a las mujeres en función a su sexo. Hay atributos y roles asignados a las personas de acuerdo con su sexo para designar las desigualdades entre hombres y mujeres. Ya, en tanto, a la categoría de análisis permite conocer cómo se construye lo femenino y lo masculino y cómo estas identidades se valoran, se organizan y se relacionan en una determinada sociedad. Ya, desde el punto de vista antropológico puede aludir el orden simbólico con el que una cultura dada elabora la diferencia sexual. Hay quienes la usan para designar la organización en funcionamiento de un sistema particular. Eh, el género el género y en consecuencia las relaciones de género son construcciones sociales que varían desde de unas sociedades a otras y de unos tiempos a otros. Por lo tanto, son susceptibles de modificaciones, de interpretación, de reinterpretación y de reconstrucción. Ya, género e igualdad. La igualdad se basa en el derecho a la igualdad de oportunidades, aceptando las diferencias entre los seres, aceptando la diferencia entre los seres humanos. La diferencia no tiene por qué significar desigualdad, del mismo modo que lo diferente puede ser equivalente, es decir, tener igualdad de género. Como podemos ver aquí, tenemos que hay una igualdad de oportunidades, tenemos, lo que nos muestra la figura. Como dije, la diferencia no tiene que significar desigualdad, del mismo modo que la diferencia puede ser equivalente, es decir, tener igualdad de valor. Ya, es importante que para realizar un análisis de la sociedad desigual en la que vivimos nos hagamos algunas preguntas, las cuales son: ¿cómo se aprende a ser mujer u hombre? ¿Dónde se aprende a ser mujer u hombre? ¿Y qué significa ser hombre o ser mujer? Bueno, gracias a los estudios de género o feministas, todas estas respuestas sabemos que se responden si realizamos un análisis pormenorizado de lo que conocemos como construcción social de los roles y estereotipos de género. Comprende la desigualdad y la violencia de género, poder combatirlas y de construirlas. Es imprescindible analizar los roles estipulados históricamente para las mujeres y los hombres, así como la valoración que se le ha otorgado a cada uno de ellos. Bueno, los roles de género son el conjunto de normas, deberes, aprobaciones
prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Violencia de género desde la perspectiva de género. Bueno, primero, la violencia de género es el tipo de violencia física, o psicológica ejercida contra cualquier individuo. Ya, esta no es privada, se manifiesta como un símbolo más brutal de desigualdad. Agrupa todas las formas de violencia que se ejercen. Ya, entre los tipos de violencia tenemos la violencia física, que se percibe por todos, siendo la más reconocida. La violencia psicológica, que implica la manipulación que provocan sentimientos de culpa, produciendo desvaloración y sufrimiento. La violencia económica, que el agresor hace posible controlar el dinero sin ser casos aislados. Ahora, la violencia sexual. Bueno, el objeto es libertad sexual de la persona y se ejerce contra su voluntad mediante presiones físicas o psíquicas. Ahora, la violencia social. El maltratador aleja a la víctima prohibiéndole relación alguna. Bueno, violencia de género. Desde la perspectiva de género tenemos tipos de violencia hacia las mujeres, los cuales pueden ser la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la desigualdad y discriminación, la violencia sexual y la violencia económica. Causas de la violencia de género. Bueno, esta puede ser causada por maltratos durante la infancia, por una educación machista. También puede ser causada por faltas de habilidades sociales, por celos, por frustración y odio, por amargura y desesperación, por una desilusión económica, por repetición de patrones normales. Bueno, la repetición de patrones normales se ven en los hogares, cuando los padres son violentos con las madres de los niños. Se produce una violencia tradicional, la cual se va pasando de generación en generación, lo que provoca que los niños se formen con una forma violenta, y ellos pueden creer que está bien porque sus padres lo hacían. Luego, el deterioro de la relación de pareja. Ya, mitos de la violencia de género. Bueno, uno de ellos es que las mujeres de clase baja tienen un índice mayor de maltrato que las clases medio altas. Bueno, como es un mito, no necesariamente la mujer es de clase baja para tener un mayor índice de maltrato. Todas pueden ser maltratadas de igual manera. Lo cual no está bien, solo es que digo esto porque es un mito, solo en referencia al mito. Bueno, las mujeres agredidas carecen de educación. Bueno, también es un mito porque no solamente las mujeres sin educación son agredidas. Ya, los agresores son hombres fracasados y carecen de recursos para enfrentar el mundo. El agresor es un compañero cariñoso. La violencia verbal no es tan mala como la física. Algún invento de la violencia es natural en la pareja. Violencia de género en la sociedad de la adversidad. Bueno, aquí tenemos las mujeres inmigrantes y mujeres con discapacidad. Ya, un ejemplo de mujeres inmigrantes es su inserción en el mercado laboral español. La sigue dirigiendo a los sectores tradicionales femeninos, aún invisualizados como parte de la división sexual de trabajo que establece el sistema patriarcal. Bueno, en las mujeres con discapacidad tenemos la perspectiva del modelo social de discapacidad. Se comparte la idea de que las mujeres discapacitadas sufren una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por presentar una discapacidad específica. Ya,
Aunque algunas autoras prefieren hablar de discriminación múltiple, pues a través de este concepto se tiene más en cuenta la gran diversidad de situaciones que provoca tal discriminación, como etnia, identidad sexual y religiosa, bueno, etcétera. Este ha sido mi proyecto de medio ciclo. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Es que no grabaste. Estamos grabando, ¿no?